Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Como todos los últimos miércoles de mes, pues estamos aquí en el programa Democracia y Elecciones para efecto de reflexionar. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la elección judicial. Hemos denominado a nuestro programa la elección judicial a escrutinio. Y bueno, para acompañarnos el día de hoy en estas reflexiones, tenemos a Guadalupe Salmoral Villar. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas gracias por aceptar participar este día con nosotros. Y también está acompañándonos Rodrigo Escobar Garduño. Y bueno, como les comenté, el día de hoy vamos a reflexionar. Ya se llevó a cabo el 1 de junio la jornada electoral para elegir pues a las personas que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal de Disciplina, a las magistraturas de la Sala Superior y pues a todas las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral y también el 50% de magistraturas y jueces de distrito de todo el país. Y bueno, pues el proceso electoral estuvo marcado por un contexto, llamámosle adverso al inicio para el instituto, pues derivado de que la reforma electoral se publicó el 15 de septiembre y pues se inició el proceso electoral al día siguiente, ¿no? Entonces el INE tuvo muy poco tiempo para preparar incluso su primera sesión de Consejo General. Y bueno, también tenemos que se le redujo tremendamente el presupuesto que se le dio al INE para efecto de organizar esta elección. Este contexto pues llevó al INE a tomar decisiones que pues visto a la distancia con el resultado que se tuvo, pues pueden ser tremendamente cuestionadas en cuanto a la certeza en los resultados electorales. Y bueno, recordemos que pues también al final antes de la jornada electoral, pues el escándalo de los famosos acordeones, ¿no? Entonces todo esto es como pues la tormenta perfecta, ¿no? Para el tema electoral. Y pues quisiera iniciar con Guadalupe Salmorán. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en teoría política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciada en Derecho por la UNAM. Y bueno, Lupita, pues muchas gracias, bienvenida a este espacio y quisiéramos empezar con una reflexión de, pues, cómo queda el INE después del 1 de junio, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de, pues, la situación actual de la autoridad electoral? Muchísimas gracias, Rosa María, no solamente por esta generosa introducción, sino también por la invitación a estar en este espacio al lado de Rodrigo Escobar. Y bueno, un saludo a todos, el auditorio que nos está viendo desde esta aula Zoom y las redes de IntelliJuris. Pues en realidad lo comentábamos hace un momento, la verdad es que la oportunidad de este seminario no pudo ser mejor, no solamente porque estamos en un momento en el que podemos hacer un balance, ¿no? Respecto de la actuación de las autoridades electorales, como el Consejo General del INE, a la luz de los resultados, digamos que de las elecciones judiciales, sino porque además, pues en estos días, ayer ya se adelantaba, ¿no? Digamos que, pues iba la confirmación de eso que se venía diciendo desde la administración pasada, del impulso de una reforma electoral que precisamente, pues, parece que va a tocar
al árbitro electoral nacional y sus recursos. Y esto es muy importante porque justamente como lo decías, Rosa María, al inicio de tu intervención, pues estas elecciones, esos comicios judiciales, pues han sido criticados puestos bajo la lupa, precisamente por una serie de decisiones que podrían considerarse polémicas, pero que también tienen una razón de ser, como lo es la decisión del INE, pues de poner la mitad de las casillas que generalmente uno se espera para unos comicios generales, puesto en esa perspectiva, la decisión de que el conteo de los votos los hicieran los consejos distritales en vez de los funcionarios de casilla, como sucede para las elecciones de los puestos de representación popular. Y también, ya lo decías tú, por la incidencia de los acordeones, que no solamente tienen una alta coincidencia, sino en el caso de las más altas cortes, obviamente me refiero a la Suprema Corte, a las salas regionales, al Pleno de la Suprema Corte y al Tribunal de Disciplina Judicial, pues es una completa, digamos, coincidencia, lo voy a poner entre comillas, por lo que diré más adelante. Lo que me gustaría, digamos, decir como premisa para valorar la actuación o pronunciarme sobre la actuación del Consejo General del INE es que recordar que los comicios judiciales mexicanos, pues en realidad son un proceso complejo, ¿no? La Constitución dice que, bueno, mediante los comicios judiciales, la ciudadanía va a poder intervenir directamente en la integración de las magistraturas, de las ministraturas y de los cargos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y a nivel local. Pero yo creo que es un fraseo pues bastante simplificado de referirse a lo que es en realidad no solamente un proceso complejo, como ya lo dije, sino que también en el que intervienen distintos actores políticos, además de la ciudadanía. Digamos que hacer una valoración del actuar del INE solo mirando lo que sucedió el día de la jornada o sus resultados, sería tener una valoración, digamos, sesgada, ¿no? Por parcial, de que solamente corta un pedacito de la película, pues más compleja, precisamente porque se trata de un proceso que todavía está en curso, ¿no? Estamos en la espera de que se resuelvan las impugnaciones que presenten los distintos actores políticos con derecho a ello para a finales de agosto pues tener los resultados definitivos. Ahora, esta serie de irregularidades alrededor del proceso, desde mi perspectiva, hacen a los comicios judiciales en el primer proceso electivo no democrático del México contemporáneo, del México del siglo XXI, precisamente por este desaseo, por estas irregularidades que comprometen fuertemente distintos principios que distinguen a la integridad electoral y que son resultados digamos, es el resultado de problemas a tres niveles, si me dejan decirlo. En primer lugar, que tienen que ver con problemas estructurales que provienen del propio diseño normativo establecido en la constitución de este proceso, del aterrizaje normativo de esas reglas establecidas en la constitución y, por supuesto, de su implementación a cargo del Consejo General del INE. Se trató esto que vimos, que todavía que todavía está en curso, de un experimento de alcances mayúsculos que por sus características y precisamente por el número de cargos jurisdiccionales en juego, por el número de funcionarios involucrados y por los cargos jurisdiccionales en disputa, pues lo hacen un proceso sin parangón en ningún rincón del planeta. Y cuando digo que es un experimento, no ocupo la palabra caso, porque se trató de una experiencia improvisada a las carreras con una normativa no solamente de carácter extraordinario, definido por el propio régimen transitorio de la reforma
judicial a nivel constitucional, sino por la emisión de reglas ex profeso y de manera improvisada, digamos, al mismo tiempo que ya estaba en curso el proceso de las elecciones, ¿no? Es decir, la implementación de estos comicios judiciales se dio antes de que existiera la normativa que reglamentara cada uno de los aspectos que componen a este proceso. Y digo que, bueno, se trata de problemas de implementación que además responden a lo que ya decías, Rosa María, en la introducción de esta mesa, a que el INE pues contó con recursos limitados precisamente por la negativa de la propia Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto solicitado para el INE, que no solamente comprometió el número de casillas que se implementaron, el conteo de votos, sino incluso el diseño de la geografía electoral. De modo que estuvo comprometida la cobertura, es decir, el nivel de incidencia a la que está acostumbrada el INE territorialmente, en el que obviamente estuvo comprometida por el propio diseño de la geografía, es decir, de los distritos electorales, la igualdad del voto de la ciudadanía. Sabemos que dependiendo del dependiendo del lugar de residencia, pues tenías más o menos boletas, como en el caso de la Ciudad de México, y en el que se rompió esta cadena de confianza precisamente por la modalidad de conteo de votos a las que hemos hecho alusiones antes, ¿no? Que de acuerdo incluso a los distintos reportes de las organizaciones civiles, pues motivó a que muchos ciudadanos y ciudadanas pues se negaran a participar como funcionarios de casillas, precisamente por esta sospecha en la simulación de los comicios, que parece confirmada, parece una profecía autocumplida precisamente por esta alta coincidencia entre los así llamados acordeones, es decir, propaganda electoral que indicaba a la ciudadanía cómo votar, que además pues compromete o que, como lo ha dicho incluso el informe de la misión electoral de la OEA, pues que despierta muchas dudas sobre la autenticidad del voto. Pero como he tenido, digamos, oportunidad de decir en otros espacios acá, coincidencia no es casualidad. Porque, y eso me lleva a hablar del otro, digamos, conjunto de problemas que no tienen necesariamente que ver con la ejecución de los comicios, sino sobre su diseño. En realidad, lo que tenemos la ciudadanía, quien decidió participar en la jornada del 1 de junio, pues es en realidad una incidencia, claro, pero marginal, porque este es reactivo. Porque en realidad, pues son los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y en teoría el poder judicial, pues los que funcionan como filtros y al final son los que deciden a través de la labor de los comités evaluadores, pues las candidaturas que se iban a someter a la ciudadanía el pasado 1 de junio. Y cuando digo en teoría, no lo digo tampoco acaso, porque en realidad lo que sucedió en estas elecciones fue que el partido del gobierno y sus aliados minoritarios, es decir, el oficialismo, decidió unilateralmente la totalidad de las más de 3.400 candidaturas en juego. Y no solamente por una cuestión coyuntural, es decir, por la integración, por la composición del Congreso de la Unión que permite precisamente tomar decisiones unilaterales sin, o digamos, o prescindiendo si considerar a las minorías, sino por, y acá falta decir, el otro actor importante en la implementación de estos comicios, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La única, déjenme decirlo así, privilegiada y superviviente de esta reforma electoral, que tomó decisiones bastante polémicas que hacen que este proceso no nada más podamos poner en duda sus credenciales democráticas por las razones que ya he dicho, sino también su carácter constitucional.
porque fue gracias a decisiones de la Sala Superior, cuya integración es parcial y cuya integración mayoritaria también está alineada en este momento al gobierno, consintió que el comité evaluador del Poder Judicial fuera completamente desplazado. De modo que cuando nosotros veíamos en la boleta que las candidaturas eran impulsadas por tal o cual poder con las siglas P, E, P, L y P, J, cuando decía P, J en realidad era una mentira porque sabemos que en este proceso, por el desplazamiento del Poder Judicial electoral, perdón, del Poder Judicial, pues esta no participó. Y no nada más es responsable la Sala Superior del desplazamiento del Poder Judicial, sino que además en otra decisión se otorgó la facultad para decidir que fuese no el Comité de Evaluación del Senado, como dice el informe de la OEA, sino la mesa directiva del Senado, quien supiera las tareas del Poder Judicial. Creo que me he extendido y dejaría lo siguiente en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Pues en efecto, es una serie de decisiones, tanto administrativas de la autoridad electoral del INE, pero también pues de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Se me viene a mí también el tema de la famosa propaganda gubernamental, ¿no? Que finalmente recordemos que el INE pues sacó su acuerdo y dijo no pueden difundir los poderes públicos la elección. Y pues dijo, bueno, con fines institucionales, informativos, sí se puede, ¿no? Y yo creo que ahí se abrió una puerta para la intervención muy complicada, ¿no? Pero bueno, Rodrigo, pues te presento. Bueno, Rodrigo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es especialista en justicia electoral por el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también es especialista en valoración regional de la prueba por la Universidad de Girona, España y el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Tiene estudios concluidos en maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México y bueno, él ha tenido diferentes puestos o se ha desempeñado tanto ante el IFE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue secretario de Estudio y Cuenta. Y bueno, conoces a la autoridad por dentro, por dentro y por fuera, ¿no? Por tus actividades. Y una de las reflexiones que quisiera que compartiéramos es, bueno, tenemos todo esto que estamos analizando sobre la actuación del INE, pero también quisiera que contextualizáramos si eso que hizo el INE era lo único que podía hacer. Esto es, finalmente, las condiciones que se le pusieron, y yo creo que ahí es em, un tema en cuanto a recursos, en cuanto a que no tuvieron, o todos sus acuerdos se los estuvieron modificando por la sala superior. Al INE lo pusieron en una situación que, bueno, no quiero adelantar, quiero ver cuál es tu opinión, pero ¿qué pudo haber hecho diferente? Y además lo que pudo haber hecho diferente, ¿qué lecciones nos deja pues esta elección, ¿no? O sea, ¿qué sería lo que por ningún motivo podemos permitir que se vuelva a repetir, ¿no? Que no podemos permitir que en la elección del 27 se trasladen algunas cosas incorrectas que sucedieron en esta elección. ¿Qué sería como tu punto de vista en esto, no? Muchas gracias, Rosa María, por la invitación y también pues un gusto estar aquí con Guadalupe, que pues le sabe también bastante a estos temas.
Pues son preguntas bastante interesantes que trataré medianamente de esbozar algunas ideas que se me vienen a la mente. Y empezaría por el final. O sea, ¿qué por ninguna situación deberíamos hacer otra vez? Pues yo creo que por ninguna situación deberíamos elegir nuevamente a los jueces por voto popular. Obviamente eso no va a suceder, ¿no? Pero dentro de lo que sabemos que va a suceder en 2027, creo que lo primero que tendríamos que hacer, o lo que tendría que hacer el legislador a través de una reforma en la que se ajustara este método de selección de jueces, magistrados, ministros, ministras, en fin, personas juzgadoras, es primero no elegir el volumen de personas que eligieron esta vez. O sea, lo que hicieron, y lo sabemos, fue agarrar el total de personas y partirlos a la mitad, sumar las vacantes y dijeron, estos son los que vamos a elegir. No tenían idea del universo de personas que esto iba a implicar. Había un desconocimiento en esta soberbia que caracteriza, esta cerrazón que caracteriza a este gobierno, a este movimiento, al oficialismo. eh, Pensaron que ellos podían hacer absolutamente todo y que no necesitaban de la asesoría y del apoyo de nadie. Nunca se sentaron con el Consejo de la Judicatura, nunca entendieron cómo funciona el Poder Judicial, pensaron que la entidad, un circuito judicial era igual que un distrito judicial, perdón, que un distrito electoral. En fin, hicieron desde el inicio, desde la primera insaculación en el Senado, fue un proceso desaseado, fue un proceso complejo. Cuando el presidente del Senado daba los nombres, de repente le pasaban una hojita y decía, no, me equivoqué, esa no es la lista, es la otra. Y entonces fue un proceso sumamente atropellado. Lo lamentable de todo esto que sucedió durante esta elección fue la ausencia de un tribunal electoral que efectivamente garantizara, por lo menos intentara garantizar a través de los medios de impugnación, pues una depuración de las irregularidades que se venían cometiendo en el proceso. Vimos una actitud de la mayoría, de la mayoría minoría, porque pues en realidad son tres, de una integración de siete. O sea, efectivamente, como lo decía Guadalupe al inicio, un tribunal desintegrado y además premiado con una extensión, el único tribunal que tuvo el honor, porque la única sala, porque ni siquiera las salas regionales tuvieron ese gusto de que los prorrogaran, sino nada más fue la sala superior la que se prorrogó su plazo. No tuvo la fuerza, ni la independencia, ni la decisión, ni el talante que se requiere en momentos como este para depurar el proceso. ¿Y a qué me refiero? Primero se promovieron impugnaciones contra el proceso de insaculación inicial. El tribunal dijo que no se podía hacer eso, que no se podía impugnar, que nadie tenía interés legítimo, nadie tenía interés jurídico. Adiós. Pues no, nadie tiene interés jurídico porque en esta elección sui generis no hay partidos. Y entonces, pero los candidatos están muy limitados. Bueno, después vino la integración de los comités. Se impugnó la integración de los comités porque en unos había pues personas directamente ligadas, sobre todo por ejemplo en el Poder Legislativo, al oficialismo, ¿no? Personas que sabemos que hacen campaña a favor del partido oficial. Tampoco hay nada. Ahí no se puede hacer nada. Después vino los resultados bueno, vino las convocatorias de los comités donde se le dijo a la sala superior, oye, que hagan una evaluación mínima. Y ahí tenemos los resultados. Que hagan una mínima. El único que iba a hacer una evaluación era el del Poder Judicial, pero bueno, eso fue otro desastre, ¿no? Los otros hicieron un proceso de evaluación totalmente subjetivo, totalmente carente de un elemento objetivo de evaluación mínima. Ahora nos damos cuenta, el INE está atorado porque resulta que hay gente que llegó a la elección con 7.9, 7.8. Pues, entonces, ¿qué hicieron en los comités de evaluación? ¿Estaban dormidos o qué fue lo que pasó ahí, no? Bueno, pero se le dijo al tribunal y el tribunal salió con esta vacilada de, no, es que hay inviabilidad de efectos, porque los comités de evaluación ya desaparecieron.
pues señor, se ordena que se vuelva a integrar el comité de evaluación y que hagan las cosas bien, ¿no? Pero bueno, sabíamos que esta mayoría del tribunal, y como estos casos fueron unos y otros, el diseño, por ejemplo, de la cartografía electoral fue una mala idea, y además de la idea en sí misma mala, fue pésimamente operada por el INE. ¿Por qué? Porque tampoco el INE se sentó con el Consejo, con jueces, con ministros, con magistrados, con quien fuera, y les preguntaba cómo se integra un circuito judicial o cómo se define el número de jueces y magistrados o de jueces y tribunales, juzgados y tribunales, que conforman un circuito. Y entonces estos pensaron que era como distritar para una elección. Pero la distritación, que su principal componente, su principal elemento es el equilibrio poblacional, pues ¿esto qué quiere decir? Pues ya lo sabemos, un ciudadano, un voto, que cada distrito esté, digamos, más o menos equilibrado en el número de población que tiene. Pues los juzgados y los tribunales no funcionan así. Los juzgados funcionan a partir de cargas de trabajo. Por eso la Ciudad de México, no siendo la zona más poblada del país, tiene el mayor número de juzgados y de tribunales de circuito. Si ese fuera el caso, el criterio poblacional, entonces sería el Estado de México el que tendría el mayor número de jueces, pero no es así. Entonces hicieron una cartografía electoral que carecía de un sentido. Ahora, entendemos la necesidad que tenía el INE de más o menos poder operar una elección de ese tamaño, porque si hubiéramos hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México una elección a nivel de circuito, donde tuviéramos tenido que votar por el juez primero de civil, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, con los candidatos que hubiera, y luego el penal, el segundo, el tercero, el cuarto, hubiera sido eso imposible. Entonces el INE pues hizo lo que pudo. Pero entonces, volviendo y tratando de responder a la pregunta es, tienen que cambiar este esquema de votación. En 2027, no sé si tengan que prorrogarle de 3 añitos más a algunos jueces y magistrados, o hacer nada más las vacantes que se hayan, que se hayan generado en el transcurso del tiempo, pero si lo sumamos además a la elección federal del 2027, eso es la receta perfecta para el caos. En esta tuvimos la suerte de que solamente tuvimos 2 elecciones locales, pero en 2027 vamos a tener la elección de diputados federales y algo así como 10 elecciones locales, entre ellas de gobernadores. Entonces, eso va a conjuntar cosas que se supone el oficialismo nos dijo que deberían estar separadas: las elecciones de partidos y las elecciones de jueces. ¿Por qué? Porque si las mezclamos, entonces, pues vamos a tener a personajes haciendo propaganda unos a favor de otros, que además fue lo que se hizo. El tema de la fiscalización fue un desastre también. A mí me tocó asesorar a personas candidatas que tenían hecho un relajo, no sabían qué hacer con el informe de errores y omisiones. En fin, creo que hay muchas cosas que cambiar en este proceso. Si no, lo vamos a cambiar todo, lo vamos a quitar y vamos a regresar al anterior, o uno mejor que el anterior, porque sí había procesos mejores que el anterior, pero no era este. Sí, si vamos a cambiar cosas, creo que debe ser el modelo de operación, la cantidad de cargos que se operan o que se eligen tiene que ser funcional o tiene que ser manejable para la autoridad electoral. Ahora, decía algo Guadalupe, ya con esto cierro para no exceder tanto. ¿Qué se hubiera esperado de una autoridad? Y yo coincido, cuando teníamos a Lorenzo Córdoba presidiendo el Consejo General del INE, decíamos, hombre, hay que bajarle tantito. También esta idea tan confrontativa que tenía Lorenzo con el presidente no abonaba en nada, ¿no? Y justamente, pues cuando llegó Guadalupe Tadei, pues se fueron hasta el otro lado, ¿no? Entonces, pues un INE muy complaciente, por decirlo así, con el poder. Creo que el INE debió haber asumido una postura mucho más sólida, mucho más determinante, cuando no les autorizaron la ampliación presupuestal. O sea, esto, señores, no se puede hacer medianamente decente si no tenemos los recursos necesarios. ¿Sí? Incluso se les propuso a los legisladores que la elección se prorrogara.
¿sí? Que se ampliara. Y salió a decir a Monreal, no, eso no lo podemos hacer. Oh, bueno, pues, entonces el chiste era hacer las cosas y que salieran, pues, como salieran. Y solamente finalizo con un dato. Votó más o menos el 13% del padrón, cifra, bueno, de la lista nominal, cifra muy engañosa porque hay un montón de votos nulos, un montón de recuadros vacíos, entonces, y lo quiero yo comparar con la elección de jefe de gobierno en 1997, la primera elección que hubo de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Votó el 65% de la población. Eso es lo que pasa, de la lista nominal, eso es lo que pasa cuando hay un verdadero reclamo social para votar por un determinado cargo o conjunto de cargos. La gente en la Ciudad de México, nosotros ya no lo recordamos seguramente porque somos muy jóvenes, pero había todo un movimiento social que le arrancó al poder presidencial la designación, ¿sí?, del jefe de gobierno de la Ciudad de México. No podía ser la capital del país con los millones de votantes, no tener la posibilidad de elegir a su jefe de gobierno. Bueno, ahí está el resultado, el 65%. El gobierno nos ha venido vendiendo la idea de que esto era un clamor popular y por eso le dieron a Morena y a sus aliados la mayoría, ultra mayoría necesaria para hacer todo esto. Y entonces ese reclamo popular, ¿por qué no se expresó en las urnas? ¿Por qué entonces nos quedamos con más de 90 millones, bueno, 87 millones de personas sin ejercer el sufragio? Creo que eso demuestra cómo esto no era más que una necedad, una venganza por parte del Poder Ejecutivo y la idea de cooptar al Poder Judicial. Disculpen por el abuso del tiempo. No, gracias, Rodrigo. Pues, la verdad, tus reflexiones son, verdaderamente matadoras. Dejaste en la lona, a las autoridades con lo que hicieron, pero bueno, creo que de manera objetiva y muy analítica lo que nos has compartido, ¿no? Y bueno, yo hilo la última reflexión, o de la penúltima reflexión de Rodrigo, en el sentido de que em, el INE no debió haber aceptado un peso menos de lo que costaba la elección, ¿no? Y esto de que no salieron tan mal, pues finalmente hay gentes electas, puede ser un aliciente, pues para decir, bueno, pues puedes, sacas la chamba con menos, ¿no? O sea, organizas la elección con menos. Entonces sí se puede. Pero una de las cosas que perdimos en esta elección, pues es precisamente los controles ciudadanos que están establecidos ahí. Los ciudadanos no contaron los votos en las mesas directivas de casilla, no hubo ningún mecanismo de constatación del resultado, no tuvimos PREP, ¿sí? Los pobres, digo pobres porque pobrecitos candidatos, o sea, no tienen un triste documento con que impugnar, no tienen actas, no tienen nada de saber si efectivamente los votos que anotaron ahí fueron los que obtuvieron o no. O sea, es creerle al INE que efectivamente yo tuve 300 votos. ¿Será? Porque no lo sabemos, o sea, no hay forma de constatarlo. Entonces, esta pérdida de controles y de controles, pues, sobre los resultados electorales y sobre todo que dotaban de certeza al resultado, es una de las situaciones que pueden ser muy riesgosas para una reforma electoral. ¿Tú cómo lo verías, Guadalupe? ¿Crees que efectivamente, porque ya el argumento que era una elección diferente y demás, se puede trasladar a que sí se pudo y no pasó nada? ¿Qué riesgos, sobre todo en la credibilidad y en la certeza del resultado, podemos tener con este experimento o bueno, situación que vivimos? Gracias, Rosa. Pues la verdad es que la pregunta que haces es exactamente, eh, pues poner la llaga en el dedo. O sea, una de mis preocupaciones precisamente a partir de este proceso
Digo, más allá de escandalizarse por las irregularidades alrededor de este proceso electoral, me preocupa mucho que en realidad no haya escándalo y no haya como una indignación así de potente sobre eso que yo pienso es, déjame decirlo mal, el abaratamiento, si no es que el vaciar de significado unas elecciones democráticas. Porque, mira, nos ha costado muchas décadas a este país sangre, o sea, de que cada regla que estaba ahí en la Constitución, al menos desde mi perspectiva, hasta 2024, fueron resultado de reclamos ciudadanos, pero también de los propios partidos políticos, por establecer una serie de condiciones que nos permitieran reconocer un proceso como democrático, que tiene que ver con la garantía no solamente del sufragio universal, de la igualdad del voto, no solamente sobre el hecho de que cada una persona tenga un voto, sino que ese voto en la medida de lo posible se traduzca ese peso al momento de convertirlos en los escaños. Ahora, algo que se me pasó a decir en mi intervención pasada, pero que lo digo ahora. Nosotros estamos en un contexto en el que precisamente eso que acabo de decir, la segunda, digamos, condición de la igualdad del voto fue vulnerada también gracias al aval de otra decisión muy polémica de la propia Sala Superior que está integrada parcialmente. ¿A qué me refiero? Cuando confirmó el acuerdo del INE que avaló que Morena y sus aliados, con el 53% de la votación, accediera al 73% de los escaños en el Congreso de la Unión. Es decir, esto que hemos visto desde la instalación de la legislación a partir de las elecciones generales de 2024 es una mayoría, ¿sí? Que respaldada por la ciudadanía, ajá, pero que también fue alterada gracias a la decisión de la Sala Superior y obviamente en línea con lo que decidió el Consejo General del INE. Además, para calificar, para reconocer como democráticas unas elecciones, pues se tienen que garantizar la libertad del voto en dos sentidos, en el que tenemos que estar la ciudadanía en las condiciones para podernos formarnos un juicio propio, y la otra, pues que estén en competencia alternativas distinguibles. Pero desde mi perspectiva, y esto no tiene que ver simplemente por una cuestión de implementación o de decisiones de las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales y administrativas, sino del propio diseño de esta elección. Esta elección, por lo que ya decía Rodrigo, por el número de cargos involucrados, por el número de candidaturas que puede aceptar este sistema, pues crea las condiciones para que la ciudadanía prácticamente les sea imposible emitir un voto razonado. Porque aunque se hubieran hecho, y miren que hubo esfuerzos, tanto del Consejo General del INE como de los institutos locales por dar a conocer las candidaturas en todos los cargos jurisdiccionales en juego, es imposible que cada uno de nosotros se haga una idea sobre cada una de las más de 3.400 candidaturas, que más o menos será la cantidad que veremos para 2027, que logremos informarnos sobre las trayectorias de las personas aspirantes, que logremos contrastar trayectorias y tomar una decisión en consecuencia. A ver, lo que estoy diciendo no es menor y es súper grave. Lo que estoy diciendo es que este diseño esta elección está diseñada precisamente para que el ciudadano, la ciudadana común, no tenga oportunidad de elegir realmente a partir de un criterio propio e informado. Y creo que ahí, yo decía el 1 de junio, cuando un poco me parecía paradójico, ¿no? Que el gobierno saliera a festejar, ¿no? Este ejercicio democrático en el que, como decía Rodrigo, pues en realidad
fue muy poco participativo y yo decía, es contradictorio contra los pronósticos, como decía ya Rodrigo, o sea, de que se supone que las elecciones judiciales, decía la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, era un mandato popular, ¿cierto? Así lo presentó. En realidad fue la adopción tal cual de la iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero en la retórica esa fue la razón, ¿no? Y que a partir del voto ciudadano se iba a legitimar ciudadanamente, popularmente, democráticamente a las magistraturas. Luego haces una implementación con todas esas irregularidades, con menos presupuesto, comprometiendo todas las características de integridad electoral para que solamente salga a votar el 13% del padrón nominal. Y como dice Rodrigo, le quitamos, le tenemos que quitar ese 13% del 20% de los votos nulos, por cierto. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo festejar que un proceso en el que, pues en realidad, la voz más estridente es la del abstencionismo, de que el 87% de la ciudadanía le dio la espalda a este proceso por las razones que ustedes quieran? Y yo dije, pero bueno, en este país, pues cada quien, o sea, digo, o sea, si nosotros volteamos a ver nada más el número de participación, creo que esta reforma fracasa en eso que prometió de legitimar democráticamente a las magistraturas. Ujú. Y yo dije, pero bueno, en este país festejamos todo, de que si el gobierno quiere festejar el fracaso, ¿qué importa? Pero no, en realidad, este proceso, a pesar de todas sus irregularidades, a pesar de todas, digamos, el diseño constitucional y la normativa y los problemas de desaseo, pues en realidad es muy redituable, porque al final es un proceso en el que no son las mayorías las que deciden, sino las minorías. Acá decidió el 13% máximo del padrón nominal de electores, de que hay una alineación total, insisto, para las altas cortes entre las candidaturas impulsadas por el gobierno y la integración, el acceso, digamos, de las personas que al final llegaron a estos cuerpos. De modo que permitió la llegada de juezas y de jueces a modo, que muy probablemente, pues no solamente se espera que sean deferentes con el gobierno, sino que además, pues van a quedar sometidas, porque así está diseñado el proceso, con sus deudores, es decir, quienes les respaldaron para llegar a ser candidato o candidata, ¿no? Eh, Déjame afinar aquí un punto, no es que el problema con las elecciones judiciales mexicanas sea que los jueces estén sometidos a los humores del electorado. No, están sometidos, porque así lo faculta la Constitución, a las presiones y a las demandas políticas de las fuerzas políticas, de los partidos políticos que apoyaron esas candidaturas. Entonces, yo lo que me preguntaba es, a ver, si nosotros con estas elecciones ya consentimos, porque no veo a las hordas ahí, ¿no? Digamos, en las plazas diciendo, oh, por Dios, ¿qué acaba de pasar en México? Si ya consentimos que la integridad, las características de integridad electoral, de igualdad, de libertad del voto, de las condiciones equitativas de la contienda, porque no es cierto. No es cierto que sea lo mismo. Bueno, no me acuerdo quién se lo dijo, si Rosa o Rodrigo, pobrecitas candidaturas. Nah, hay de pobrecitas a pobrecitas. Porque acá el sistema también, precisamente por la prohibición de financiamiento, tanto público como privado, más allá de que las candidaturas tengan en sus propios bolsillos, pues lo que yo digo es, miren cómo esa regla es perversa, porque vuelve una desigualdad económica, que es la que caracteriza a la sociedad mexicana y que se traduce también en las magistraturas en juego, en una desigualdad política porque no es lo mismo ser Lenia Batres, ¿no? Yasmín Esquivel, ¿no? ¿Quién me falta? Loreta Ortiz, que no solamente están en funciones, que no nada más tienen el respaldo del oficialismo, que no nada más tienen los reflectores de los medios de comunicación alrededor de ellas. Pues no es lo mismo hacer campaña siendo ellas tres que un juez o una jueza de distrito que con sus bolsillos en solitaria, ¿no? O en solitario, hizo su campaña. O sea, ahí también la inequidad de la contienda, pues quedó al traste. Entonces yo digo, ¿qué evita, Rosa,
Rodrigo, público, que el día de mañana, pues, todas estas características que estábamos acostumbrados a asociar con las elecciones, pues sean incumplidas, sean desatendidas para los cargos de elección popular que sí son representativos o para los cargos ejecutivos. Pues si ya lo consentimos para los comicios judiciales, ¿qué impide que el día de mañana haya todo este incumplimiento, que haya desacato de las normas constitucionales? Pues si se puede de todas formas hacer, se puede lograr el cometido, ¿no? O sea, realmente estamos en un momento en el que sí tenemos que, como sociedad, estar muy atentos, sí necesitamos un contexto de exigencia y sí necesitamos no abaratar el significado de elecciones democráticas, porque, híjole, esto ha costado en la historia de la humanidad, insisto, sangre, luchas, entender que no cualquier elección es signo de democracia. Y sí me preocupa que en este momento pues haya esta tolerancia, déjame decirlo así, sobre el desaseo, ¿no? No sé. Sí, otra de las cosas o sea, eso me preocupa y me preocupa que para 2027 estos em, y estas irregularidades, justo porque han sido tan redituables, pues se puedan potenciar para 2027. Porque como ya lo decías tú misma, Rosa, o sea, no solamente vimos actos anticipados de campaña y la Autoridad Electoral Nacional hizo de la vista gorda. No nada más hubo intervención de los funcionarios públicos gracias a una decisión de ellas de, ay, bueno, es de que sí, ya la Constitución dice que los funcionarios públicos ni los partidos políticos pueden promocionar una candidatura con nombre y apellido, pero sí pueden promocionar las elecciones judiciales. De que, está la difusión de estos acordeones. Ay, sí, tal, eso podría ser delito electoral. Ah, no. También hacemos de la vista gorda por acá. ¿Quién sabe dónde salió ese dinero? Ahorita todavía no lo sabemos, ¿no? Porque pues imprimir a color, ¿no? De estos acordeones, pues se puede calcular en millones, queridos, ¿no? ¿Quién sabe dónde vendrán esos recursos? Y 2 días antes de la jornada electoral, sí, le damos vista porque a lo mejor puede ser un delito. O sea, sí, insisto, decisiones que, pues la verdad, han sido tomadas tanto por presiones políticas como por deferencia, como por falta de recursos, ¿no? Y otra cosa que nada más quería poner en el tintero, otra de las cosas que no hubo, a pesar de que hay un mandato constitucional expreso, de que ustedes vieron los foros, los foros o los debates que se supone que el INE debía organizar, ¿no dice la Constitución eso? Que el INE, entre sus atribuciones, un mandato, obligación constitucional es organizar estos foros para dar a conocer a la ciudadanía los perfiles de las candidaturas. ¿Qué dijo la presidenta del Consejo General del INE? Que no se iban a hacer, ¿por qué? ¿Cómo dijo? Estos muy probablemente no iban a resultar del interés o iban a ser redituables de la ciudadanía. No, no, el Consejo General del INE no hizo los debates por esta razón, sino porque no hay recursos públicos que alcancen, ni tiempos del Estado suficientes para hacer debatir a los más de 3,400 candidaturas en juego. Entonces, insisto, si el día de hoy estamos dispuestas a ciudadanía a aceptar todas esas irregularidades y desacatos de obligaciones constitucionales, pues ya, o sea, ¿por qué no a lo mejor desaparecemos el INE, hacemos las elecciones por Facebook, total no cuesta? O sea, sí me explico, estamos en un momento en el que no solamente la legitimidad de las autoridades electorales está en juego, sino el propio entendimiento de del significado de la democracia en México, que a pesar de todas sus deficiencias, pues ha costado décadas y mucho trabajo conseguir. Perdón por la extensión, pero es que me apasiono. A ver, voy a hacer una aclaración. Yo cuando me referí a tema de pobres candidatos o candidatas, lo hacía en el tema de que están en un total estado de indefensión, en su gran mayoría, ¿no? Quitando a los nombres que tú has señalado y a los de la sala superior y a las altas cortes, que esos tuvieron un estatus
diferente, pienso yo. La gran mayoría de candidaturas de magistrados y de jueces de distrito que a lo mejor se inscribieron de buena fe, pensando que lo único que sabían hacer era emitir sentencias, ¿sí? Y dijeron, bueno, pues si mi cargo va a estar ahí, pues me aviento, ¿no? Y ahora están en una situación, porque la mayoría de los que estaban en funciones no fueron electos, ¿sí? Están en una situación en la que no hay elementos, voy a decirlo, tradicionales, ¿no? Con los que acostumbramos generalmente a acreditar, pues, que hubo irregularidades en una elección. Tenemos muchísimo, bueno, ahorita voy a aprovechar la especialidad de Rodrigo. Tenemos muchísimas pruebas contextuales, pero no tenemos pruebas específicas de las irregularidades que se dieron en la elección, porque no tienen actas y ese es un documento fundamental para una defensa. Entonces creo que ahí era mi tema en el que los dejaron en total estado de indefensión a la gran mayoría de candidatos, ¿no? Y bueno, con esto enlazo la siguiente intervención de Rodrigo en el sentido de que, bueno, ya hemos comentado aquí la existencia pues de estas prácticas antidemocráticas desde los famosos acordeones que pues estuvieron en todo el país. La intervención de los propios partidos políticos, pero sobre todo la operación gubernamental para que salieran sus candidatos, ¿no? Todo eso, pues, puso o mina la credibilidad del INE, con independencia de que a lo mejor el gran em, aparato que es el INE o que es también el Tribunal Electoral, pues están acostumbrados a hacer su chamba y hacerla bien. Y yo creo que ahí habría que poner un tema de que el servicio profesional de carrera del INE, pues son soldados, ¿no? Y sacaron la chamba y la sacaron a como lo hacen generalmente. Pero, pues obviamente tenemos ahora un consejo dividido que por primera vez señaló que no validaba una elección, ¿no? Tuvimos 5 votos en los que se señaló que no se validaba la elección. Eso pues es algo inaudito, nunca lo habíamos visto, es inédito. Em, y creo que después de esta votación y lo que ahora, pues todavía sigue en proceso, todavía no tenemos la siguiente parte de magistrados y jueces, ahí están atorados porque no saben los promedios. ¿Qué queda? O sea, ¿cuál es la legitimidad con que quede el INE, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado actual en el que podríamos decir, bueno, la autoridad electoral finalmente, aunque fueran 5, plantó cara, ¿no? O al contrario, pueden decir, bueno, no hizo nada, o sea, no pudo ni siquiera poner una medida cautelar para quitar la difusión de los acordeones. Entonces, ¿cuál es tu valoración en este sentido de cuál es el estado, pues, de, de legitimidad del INE, si estamos ante una crisis, pues que efectivamente lleva a la desaparición de la institución como la hemos conocido, o podríamos hablar que posiblemente pues sea una crisis pasajera como también la tuvimos después de la elección del 2006, ¿no? O sea, ¿cuál es tu reflexión? Sí, gracias, Rosa María. Nada más, perdón, pero es que sí, Guadalupe tocó temas muy interesantes que no quisiera yo dejar pasar. Digo, coincido plenamente con lo que dijo, pero quisiera nada más, sin que suene a mansplaining, nada más abonar a, algunas cosas a lo que ella dijo. A ver, una de las características de toda elección
tiene que ser la imprevisibilidad de los resultados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que por más popular que sea un candidato y por más impopular que sea otro, el resultado no se puede prever, ¿sí? Aunque tengamos encuestas y aunque tengamos ideas, bla, bla, bla. Ya vimos las encuestas en 2024 que decían que en la Ciudad de México, que ya ni me acuerdo quién era el candidato, bueno, el güero ya no me acuerdo ahorita su nombre, y ya estaba alcanzando y ya rebasó, y entonces decían ahí una cosa muy rara, y al final de cuentas, o sea, si bien se confirmó el resultado que todos esperábamos, o que, no, bueno, lo esperábamos, el resultado que nos decían, pero al final de cuentas hay un grado de incertidumbre natural a un proceso de esa naturaleza. Bueno, aquí no hubo esa imprevisibilidad. O sea, todos sabíamos que iba a llegar Lenia, Loretta y Yasmín, ¿sí? Cuando empezaron a circular los acordeones, las primeras versiones, yo recuerdo que estaba yo en la comida de los maestros de la Facultad de Derecho, cuando llegó un amigo candidato a magistrado, ya no voy a decir más datos, y me dijo, pues ya, esto ya no se hizo. ¿Por qué? No, pues es que ya salió el acordeón de presidencia y pues vienen, y me dijo los que quedaron. Y yo todavía, pues tratando de hacer, no, espérate, mira, que fulanito no se va a dejar, y que Monreal, y que Adán, y que los gobernadores, y ahí le dorabas la píldora para que no decayera el ánimo, y a final de cuentas, no. Ahora, entonces, esto lo enlazo con lo que decía Guadalupe, en realidad la sociedad está eligiendo, el electorado está eligiendo, pues no, porque efectivamente no tenía forma. O sea, imagínense nada más, si en la presidencial teníamos nada más que votar por, o sea, teníamos que votar entre tres candidatos, en distintos cuadros sí, pero nada más por tres. Y aún así la gente se equivocaba, pero pues ahí sí puedes tener información nada más de tres, pero ¿cómo demonios vamos a obtener información? Sí, el INE puso el conóceles, pero de verdad nos íbamos a meter, íbamos a arrastrar el lápiz y todas estas cosas. O sea, era imposible. No hubo efectivamente una elección democrática. O sea, eso no fue un proceso democrático, simple y sencillamente por el hecho de que la forma en que la gente votó no fue un proceso racional. Incluso, ahorita hablamos del tema de los acordeones, incluso al diseñar los acordeones, ni siquiera algunos acordeones se diseñaron completos ya cuando llegaban a los tribunales colegiados y jueces de distrito, porque tampoco los operadores del gobierno sabían a quién poner. Y entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron? Vota por quien quieras, pero que sea en los que dicen PE, Poder Ejecutivo. No vayas a votar por los que dicen PJ ni EF, porque son los que están ahorita en funciones. Entonces, bueno, la legitimidad del INE creo que sí queda muy, muy dañada. Lo comentábamos hace rato, esta incapacidad de plantarse sin histrionismo, sin exageraciones, sin este discurso grandilocuente que le encantaba a Lorenzo, a Ciro y a otros integrantes del Consejo, sin esa estridencia, sí plantarse, digamos, de manera sólida, con unidad, con idea de cuerpo, como si fueran un solo colegiado y no distintas personalidades o distintos grupos, ¿sí? Y decir, a ver, esto así no se puede hacer. ¿Sí? Y háganle como quieran y háganle como puedan, que lo organice la Secretaría de Gobernación o que lo organice quien quiera, pero esto nosotros no podemos avalar. Sí, el INE es muy profesional y yo coincido, yo fui miembro del Servicio Profesional Electoral, son caballitos de batalla y todo, pero los obligaron a hacer pues, una serie de cosas que no podían hacer. Efectivamente, esta ausencia de controles, pero también es que esta ausencia de controles, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo va a impugnar un juez de distrito, un magistrado de circuito? Es más, un candidato a ministro, ¿cómo va a impugnar su elección si no sabe qué pasó en las casillas? Ahora, ¿cómo sabría? Pues teniendo representantes, pero en realidad íbamos a tener representantes de 60 y tantas ministraturas y de otros 12 candidatos a la sala superior y de otros 40 candidatos al tribunal de disciplina por hablar de los cargos nacionales. Y luego a eso súmale los regionales y luego eso, o sea, era también, nuevamente volvemos a lo mismo. Es imposible operar una cosa de este tipo. Ahora,
cuando decía Rosa María de aprovechar la experiencia en el tema probatorio, a ver, efectivamente no tenemos una prueba directa ni la vamos a tener, porque nadie en el gobierno o de los que hayan impreso los acordeones firmó un oficio diciendo, mándense a imprimir tantos miles de estos o contrátese una página web o un chatbot de WhatsApp para que nos mande ahí el acordeón, porque también hubo acordeones electrónicos, ¿sí? Entonces, eso pues nunca lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente recurrir a la prueba contextual, ¿sí? Y sobre todo las reglas de la lógica. Y la lógica no como sentido común que luego muchos entendemos, ¿no? Sino la lógica formal, que ciertas proposiciones cumplan con una serie de reglas que no sean contradictorias entre sí, porque hay una cosa que no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todas estas reglas que nos ha impuesto la lógica formal, y que son métodos de valoración probatoria, los tenemos que utilizar. Yo hice un ejercicio para la Sala Regional Ciudad de México, un ejercicio estadístico a través de cuatro métodos y se los comparto así muy rápidamente. Yo le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, a ver, esto fue lo que pasó, y lo hice con dos, con ChatGPT y con Gemini. Le dije, a ver, esto fue lo que pasó, aquí tienes los datos. Quiero que me hagas un estudio de probabilidad y estadística de ver qué tan posible es que esto que haya podido ser un acto natural, un evento natural, no inducido, sino producto de la mera casualidad. Entonces, las dos inteligencias recurrieron a cuatro métodos. Y uno fue, el primero, el análisis combinatorio. Y dice, y este análisis tiene como objeto ver cuántas combinaciones podían formarse en las candidaturas y qué probabilidad hay de que esas surgieran. Y de la forma en la que se podía votar por dos hombres, una mujer, un hombre, así como estaba, dice, hay 711 combinaciones posibles. Dice, pero solamente una fue la que siempre fue constante. O sea, los tres que ganan. Y dice, es como lanzar una moneda 10 veces y que siempre caiga cara. Eso fue lo que nos contestó, digo, después de un montón de... dice, no es posible, es tan raro, dice la inteligencia artificial, no lo dije yo, que esto sea casual. Dice, y después dice, vamos a hacer otra cosa que se llama regresión logística. Y es la relación directa que hay entre haber sido promovido en un acordeón y ganar. O sea, las tres personas que ganaron estaban en los acordeones y ninguna de las que no estaba ganó. O sea, suena como muy ilógico, pero, o sea, todavía, por ejemplo, hubo algunos casos, por ejemplo, en Toluca sí se dio un evento ahí raro, que uno de los candidatos, digamos, oficiales no ganó, pero ahí hay un esquema interesante. Luego hay otra prueba que se llama un test hipergeométrico, que dice, aquí se revisa cada modelo de acordeón para ver cuántas personas que contenía terminaron ganando. Y dice, las tres personas ganadoras estaban en por lo menos un número determinado de acordeones. Dice, y eso casi nunca pasaría si se eligieran nombres al azar. Y lo pone en lenguaje sencillo la inteligencia artificial y dice, imagina hacer 100 sobres con nombres al azar y que justo 5 sobres tengan los tres ganadores. Eso sería muy raro. Y finalmente hace una simulación que se llama la simulación de Monte Carlo, y este método simula una elección 5,000 veces, haciendo votos al azar, como lo haría un votante cualquiera. A veces marcando 1, a veces marcando 2 o a veces marcando 3. Dice, el resultado, en ninguna de las 5,000 combinaciones ocurrió una coincidencia total como lo que pasó en la vida real. Dice, es como tirar 5,000 dados y que nunca salga un 6. Pero en el mundo real salió un 6 perfecto. O sea, la elección. Entonces, si el tribunal o la corte, porque recordemos que aquí vamos a tener una cosa extraña, en los casos de sala superior va a ser la corte quien resuelva y en la corte se maneja pues con otra lógica. Entonces, aquí vamos a ver hasta qué punto el tribunal electoral, sobre todo el tribunal electoral, va a validar esto que es a todas luces absurdo. O sea, esto no podía pasar en la realidad. Ahora, nos dicen, bueno, pero es que no hay un enlace entre los acordeones y quién los produjo y por qué los beneficiaron. La mayoría de los candidatos que aparecían se deslindaron. A ver, la realidad es que esa pregunta
nos debería importar poco. O sea, ¿de dónde salió? ¿Quién lo pagó? Eso nunca lo vamos a saber. Pero eso no quita que tuvieron un efecto relevante en el proceso. O sea, tenemos un hecho probado y es la distribución a nivel nacional. Yo participé en la elaboración de estas impugnaciones que ahora traen muy molesta a la presidenta de Morena, hasta Luisa María Alcalde, incluso hoy le tiró ahí a gente. Y hay un ejercicio muy importante que hicieron una de las asociaciones que fue recabar la información de los acordeones y es una operación a nivel nacional. Yo por lo menos, para este ejercicio que hice, en la Sala Regional Ciudad de México contamos por lo menos 20 modelos de acordeones que se distribuyeron en las 5 entidades que conforman la circunscripción de la Ciudad de México. Obviamente, y en todas, pues está este resultado. Entonces, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Fue un proceso viciado, fue un proceso influido. Y además, porque así lo permití, más bien, porque así lo inducía el propio, o sea, la complejidad hacía, y esta idea de los acordeones surgió porque cuando, según cuentan, la leyenda cuenta que cuando trataron en Morena de empezar a operar, bueno, no en Morena, sino en algunos lugares, a diseñar la operación el día de la jornada electoral, se dieron cuenta que era imposible decirle a la gente como normalmente se le dice, oye, ve y vota por este diputado, este senador y la presidenta, y tan tan, decirle ve y vota por 9 ministros, 2 de sala superior, 5 del Tribunal de Disciplina, N número de colegiados, N número de tribunales de apelación, N número de jueces. Vieron que era imposible. Entonces, por eso sacaron los acordeones. Pero incluso los acordeones se les complicaba ya en las, sobre todo en las franjas finales, llenar los acordeones. De ese tamaño es el nivel de complejidad del proceso que hasta para el fraude se nos complica. ¿Sí? Entonces, esto no podría ser validado. Pero pues ya hemos visto cómo el tribunal, incluso completo, y esa, yo fui muy crítico de esa resolución, como secretario estuve cuenta en el tribunal, las elecciones de Michoacán y Tamaulipas se debieron haber anulado por presunción de intervención del crimen organizado. Pero el tribunal dijo, no, bueno, es que si no vamos a estar anulando elecciones por cualquier razón. Oiga, no es cualquier razón la intervención del crimen organizado en una elección de gobernador. De ahí sacaron la prueba contextual y dijeron, bueno, pero si hay algún caso donde, pues aquí está el caso. Vamos a ver cuál es el talante de los magistrados. Y además, el caso más raro va a ser el de los magistrados regionales, que yo pienso que se deberían excusar los que contendieron en el proceso, porque ¿cómo va a calificar, por ejemplo, uno de los integrantes de la Sala Ciudad de México que participó en el proceso, que está en el acordeón y que le están diciendo, oye, es que este proceso está viciado? Va a decir, no, este proceso estuvo muy bien, yo gané muy bien, yo no tenía ni idea de los acordeones. Pues ellos se deberían de excusar, pero como se deberían de excusar las 3 ministras, pero lo van a hacer. Ahí lo dejo. Perdón por el exceso de tiempo. No, muchas gracias por las reflexiones y por la pasión con la que se exponen los argumentos. Y bueno, estamos por cerrar el programa. No tenemos algunos comentarios en el chat. No son básicamente comentarios, no observo yo que nos estén haciendo algún cuestionamiento. Entonces, si quieren, hacemos una última ronda para cerrar con una última reflexión. Guadalupe, ¿cuál sería tu reflexión final sobre esta elección judicial pues que estamos analizando? Gracias, Rosa. Pues en realidad, pues me quedo con una reflexión sincera, la ministas, pues muy preocupada precisamente por lo que decía en mi intervención sobre las irregularidades, sobre la manera en la que se comprometieron cada uno de los valores que estamos hasta ahora habíamos estado acostumbrados a calificar como democracia, ¿no? Que al final de cuentas se traducen en reglas que en estos comicios electorales pues no fueron respetadas. Me preocupa mucho que los efectos, perdón, las prácticas más perniciosas se potencien con mayor fuerza en 2027.
Y me preocupa muchísimo no solamente el abaratamiento del significado de democracia y la aceptación de la ciudadanía mexicana de tener procesos no democráticos, sino me quedo muy preocupada respecto de esto que decía al final de mi intervención, el alineamiento que crea las condiciones, digamos, ideales para capturar a las más altas cortes o a los jueces de acuerdo a presiones y demandas políticas, con lo cual, pues, no solamente queda comprometida los principios, ¿no? Que de repente pensamos que son abstractos porque tienen que ver con derechos directos de la ciudadanía, que es el de la independencia y de la imparcialidad judicial, que al final de cuentas se traducen también en el derecho que debería tener cualquier persona en el Estado mexicano de acceder a una justicia imparcial e independiente, sino también el debilitamiento de uno de los principios básicos que caracterizan a todo Estado constitucional en sentido moderno, que es la división y separación de poderes que precisamente pues hace realidad o debería ser una realidad efectiva el sistema de pesos y contrapesos. Eh, Me temo que no solamente tendremos a integraciones potencialmente diferentes con el gobierno, sino también un órgano o un par de órganos que pueden funcionar no solamente como el Pleno de la Corte, las salas regionales, sumada a la integración de la Sala Superior, que le doten de legitimidad decisiones jurídicamente cuestionables a nivel constitucional, sino que además sirvan como instrumentos en el mejor de los escenarios de presión política, en el peor de los escenarios de persecución política hacia los jueces incómodos o a los justiciables liosos. Y me refiero precisamente a las facultades discrecionales del Tribunal de Disciplina de Justicia, que precisamente por la amplitud de sus potestades, pues puede ser muy fácilmente instrumentalizado políticamente, sobre todo en una integración como la que tenemos, 100% llena del oficialismo, sino también por la actuación que todavía está pendiente, la integración del órgano de administración de justicia, que como sabemos es el único, aparte del INE, al menos hasta ahora, o un órgano que escapa al sistema electivo, que involucra a los tres poderes de la Unión y que también tiene facultades muy importantes, sobre todo por lo que hace a la asignación de magistraturas y de jueces en caso de ausencias tanto temporales como definitivas, que puede prestarse a la selección, digamos, de jueces a modo según vengan los casos. Digamos, unas reflexiones que retomo de una obra colectiva en la que participé, que precisamente ocupaba una de las palabras que tú, digamos, usabas metafóricamente al inicio de tu intervención, Rosa, que se llama tormenta judicial, ¿no? Y que habla precisamente no solamente de las implicaciones del sistema electivo, sino de los demás enmiendas que comportan esto que conocemos hoy en día como reforma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tus reflexiones en este programa. Y bueno, Rodrigo, una última reflexión sobre este análisis y temas que hemos abordado el día de hoy, sobre el estatus de el INE, del tribunal, y qué nos deja esta elección judicial. Pues un poco respondiendo a un comentario que hay en el chat y espero traducirlo bien porque está en inglés. Y dice que encuentran los argumentos interesantes, dice, pero algo parciales. Dice que nos enfocamos mucho en las implicaciones políticas y pusimos menos atención en los fundamentos y valores de la democracia alrededor del mundo. Pues bueno, digo, todos tenemos derecho a tener una opinión y a criticar a los panelistas, pero yo creo que no. Yo creo que aquí el detalle justamente, todo esto que hemos abarcado, forma parte justamente de los valores del sistema democrático que justamente países de otras latitudes
tienen ya muy afianzados, pero que incluso en otros países también el sistema democrático ha estado, digámoslo, bajo fuego. No es una cuestión exclusiva de nuestro país. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, la cooptación de la Corte por parte de los republicanos y de Trump en particular, los casos de Polonia, por ejemplo, el mismo caso de Israel, que en Israel, por ejemplo, el Poder Judicial y la gente sí se puso las pilas y logró detener el intento de Netanyahu de quitarle facultades a la Corte, algo que hubiéramos querido ver aquí en nuestro país. Pero este esquema o esta situación de desencanto de la democracia, incluso el observatorio el ciudadano de la democracia, no me corta el nombre, en su último informe decía que nosotros ya estamos en un sistema híbrido con tintes autoritarios. O sea, ya hemos venido involucionando como régimen democrático. Entonces, pusimos énfasis, creo, tanto Guadalupe, Rosa María como yo, en estas condiciones particulares de la elección, porque justamente atentan contra los valores esenciales del sistema democrático. Por eso dijimos, elecciones así de cuestionadas, elecciones con estos defectos, no son elecciones democráticas. Votar por alguien en México durante 70 años votamos, cada 6 años por presidentes, por gobernadores, cada 3 por presidentes municipales, etcétera, etcétera. Pero a todos nos queda claro que no eran procesos democráticos. Entonces, creo que esa es la gran reflexión que nos debe dejar. Y yo retomo la idea de Guadalupe y espero haberla entendido bien. Aquí el riesgo es que estos fenómenos o que esta forma de organizar elecciones vaya a trascender a otro tipo de elecciones. Porque a final de cuentas, fíjense ustedes, el Poder Judicial tiene un impacto menor, no quiero decir que nulo, pero tiene un impacto menor en la vida cotidiana de las personas. O sea, solamente a quien le deben la renta, pues va a ir a solamente a quien no le han pagado la pensión, pues va a ir. En términos generales, ¿sí? Mucha gente nunca pisa un tribunal, ¿sí? De ninguna categoría. En cambio, los legisladores federales, los legisladores locales, los gobernadores, los presidentes, ellos sí tienen la posibilidad de afectar decididamente con su actuación a la ciudadanía en general. Entonces, que nos vayan a decir en la reforma electoral que como el INE no sirve, que como el INE no supo hacer una elección, pues hay que quitarle esas funciones y pasarla a un desconcentrado, como era antes la Comisión Federal Electoral, que bueno, hay una cosa rara, pero, o que vamos a pasarlo a otro tipo de modelos, o que justamente, como decían, ya no vamos a votar así en casillas, sino vamos a que todo sea voto electrónico, con las complicaciones que tiene el voto electrónico. En fin, creo que estamos en un riesgo muy grande de que estos fenómenos que sucedieron, bueno, sucedieron en esta elección, si no se depuran, puedan trascender a los procesos electorales de elección de otros representantes populares, porque los jueces no son representantes populares, aunque digan lo que digan. ¿Sí? Entonces, ese es el gran riesgo y esa es la reflexión con la que yo me quedo y ojalá la gente entendiera la gravedad del problema. Este fue un experimento, pero no un experimento en el sentido de, pues vamos a ver qué sale. No, este fue un experimento para ver qué tanto podían replicar este modelo en las elecciones que vienen de otro tipo de cargos de elección popular. Y eso es lo bueno. Yo les agradezco mucho, Rosa María, por la invitación. Guadalupe, un placer estar contigo y compartir estos puntos de vista. Pues muchísimas gracias a ambos. Y bueno, un anuncio parroquial aquí de IntelliJuris. Les recordamos que en septiembre dará inicio la maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática. Entonces, pues todos los que estén interesados en inscribirse a la misma, consulten la publicidad, las redes de IntelliJuris para que vean los requisitos, etcétera. Y bueno, no, simplemente los invitamos a que revisen y si tienen interés, pues en septiembre inicia. Y el siguiente programa que vamos a tener aquí de democracia y elecciones, lo tendremos hasta el mes de agosto. En julio
no tenemos programa, entonces no es que nos vayan a censurar y nos saquen del aire, simplemente son, por el periodo vacacional no se tiene el programa en julio, pero en agosto aquí nos vemos nuevamente en este espacio, en este horario. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.